Indíquenme, por favor, si se ve mi pantalla. ¿Todo bien? Hola, Jeffrey. Hola, Alexia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? Bien. Entonces vamos a comenzar. Bien. Entonces, veamos. Recuerden que pueden hacer cualquier comentario activando el micrófono, ¿no? Activando el micrófono durante la clase, ¿no? Bien. Entonces, comencemos. El día de hoy vamos a ver la filosofía medieval y el Renacimiento. Bueno, en esta semana nos toca ver la filosofía medieval y el Renacimiento. En la clase de hoy tan solo veremos parte de la filosofía medieval, la patrística tan solo, ¿no? La escolástica y el Renacimiento lo veremos en la clase que viene. Filosofía medieval. Esta filosofía no se desarrolla básicamente entre los siglos II y siglo XV después de Cristo, ¿no? De nuestra era, ¿no? Es una filosofía de carácter teocentrista, es decir, consideraban que Dios es el centro de toda reflexión, es lo más importante al momento de reflexionar. Ya no era la naturaleza, ya no era el hombre, no es el ser o la esencia, no es la búsqueda de la felicidad terrenal, como había acaecido en la época antigua de la filosofía. Ahora el centro de toda reflexión, de toda moral, de toda espiritualidad, de toda verdad es Dios. Por lo tanto, se comprenderá rápidamente que hay una subordinación de la filosofía a la teología, ¿no? Es decir, como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? La filosofía se convierte en sierva de la teología, ¿no? La teología muestra la verdad sobre Dios y la filosofía demuestra lo que la teología nos ha dicho sobre Dios. ¿Y de dónde proviene esa verdad de la teología? Proviene de la fe. Por lo tanto, la fe será entendida como la fuente de toda verdad. Hay una preeminencia del criterio de autoridad, ¿no? El criterio de autoridad, ¿no? Es aquel con el que podemos distinguir lo verdadero de lo erróneo o de lo falso, ¿no? Entonces, el criterio de autoridad bíblica, básicamente, ¿no? Será el que nos permitirá decir que lo que enseña la Biblia es lo verdadero, ¿no? La Biblia entonces se convierte en la autoridad en materia de verdad, en materia de conocimiento, ¿no? Entonces hay una preeminencia del criterio de autoridad por sobre el criterio crítico. Es decir, a la Biblia, en este caso, no se la puede evaluar, no se la puede criticar, ¿no? Justamente porque es la palabra revelada de Dios. El cristianismo va a construir esta filosofía medieval que básicamente será la filosofía la filosofía cristiana, ¿ok? Este periodo de la filosofía medieval estará con esta época, perdón, de la filosofía medieval va a estar constituida de dos periodos: el periodo de la patrística, así llamado, y el periodo de la escolástica. Bien. Entonces, la filosofía medieval pues es una filosofía cristiana básicamente, aunque van a aparecer otras filosofías como judía, como la musulmana, ¿no? Como la árabe, pero esos aparecerán muy posteriormente, ¿no? ¿No? Los primeros vistos de la llamada filosofía medieval serán filosofías de carácter cristiano, ¿no? El primer periodo de la filosofía medieval es el periodo de la patrística, llamado así, ¿no? Porque es el periodo de los padres de la Iglesia cristiana, ¿no? Este periodo del medioevo acaece durante los siglos II hasta el siglo VIII de nuestra era, ¿ok? ¿Por qué se le llama periodo de los padres de la Iglesia cristiana? Porque en este periodo básicamente se va a elaborar la doctrina del cristianismo. ¿Ok? Esa doctrina que nos han enseñado en el colegio, esa doctrina que te enseñan en la iglesia, esa doctrina que pulula en el ambiente tradicional de nuestra época y nuestras costumbres, básicamente, respecto al cristianismo, básicamente proviene de este primer periodo, ¿no? Los importantes intelectuales y teólogos de la época van a construir
¿no? Este llamado sistema teológico que es el cristianismo. ¿Qué significa eso? ¿Que las enseñanzas del cristianismo acaso no son las enseñanzas de Cristo? Moralmente sí se basan en las enseñanzas de Cristo, pero Cristo no construyó un sistema, no elaboró una doctrina propiamente, ¿no? Sino, digamos, enseñaba modos de actuar, ¿no? Enseñaba a la palabra de Dios, digamos, ¿no? Pero no construye, pues, una doctrina, ¿no? Fundamentada en una razón, ¿no? O en la razón. Eso lo van a hacer los padres de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia. ¿Por qué? Básicamente porque lo que quieren es contrarrestar y enfrentarse, obviamente, a los ataques de los cuales serán víctimas por parte de las doctrinas de corte griego-romano, ¿no? Esa doctrina tradicional de la filosofía que se amparaba en la razón, y cuyas huestes, digámoslo así, todavía se mantenían pululando en el ambiente de los siglos I, II, III, IV de nuestra era, ¿no? Estamos hablando básicamente de las tendencias escolásticas, helenístico-romanas, como el escepticismo, ¿no? Y también el estoicismo, ¿no? Y el neoplatonismo, ¿no? Entonces, cuando el cristianismo aparece, recuerden que el cristianismo pues apareció como una pequeña secta, ¿no? Un pequeño grupito, ¿no? De los tantos que habían en la época en el Imperio Romano, ¿no? Que tenía ciertas enseñanzas particulares, como Dios como ser único, creador de todo, a partir de la nada, ¿no? Como un Dios que ama a todos los seres humanos, a toda la humanidad, y no solamente a un pueblo determinado, etcétera, ¿no? Entonces, esta doctrina nueva y muy rara, por cierto, fue atacada, fue criticada, ¿no? Por las tendencias de corte griego y romano, ¿no? Que se amparaban en la razón, ¿no? Entonces el cristianismo, que era básica, en tanto religión, se basaba en la fe, tenía que elaborar o reforzar su doctrina a partir, no ya de la fe, sino a partir de la razón, ¿no? Y es ahí cuando se empieza a elaborar esta llamada doctrina del cristianismo, que es la que nos ha llegado hasta el momento, ¿no? Hay pues una defensa contra el paganismo. ¿Qué son los paganos? Son todos aquellos que no son cristianos, ¿no? Importantes pensadores patrísticos. San Clemente, San Justino, Tertuliano, Orígenes, San Cipriano, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno, entre otros, por cierto, ¿no? Tienen aquí una línea de tiempo que les permitirá ubicar a estos autores en sus siglos correspondientes. ¿Ok? Bien, nosotros vamos a ver básicamente la doctrina de San Agustín. ¿Por qué San Agustín? Porque es el más importante de los patrísticos. Todos estos personajes y otros más, ¿no? En mayor o menor medida, elaboraron o trataron de entender las enseñanzas de Cristo, ¿no? Configurándolo en una doctrina cristiana. Pero muchas de esas doctrinas diferían de la otra, ¿no? ¿Cuál es la doctrina principal, por decirlo de una manera, ¿no? O básica, ¿no? Que logra calar en el pensamiento de Occidente? La doctrina de San Agustín. Por eso podemos decir, ¿no? Con ciertas salvedades, pero podemos decir que el cristianismo que nos han enseñado es básicamente el cristianismo que elaboró San Agustín a partir de los evangelios, a partir de las enseñanzas bíblicas. ¿Okay? De ahí la importancia de comprender, de conocer a este autor. Bien, entonces comenzamos. Hablemos pues de San Agustín, es lo que nos va a tocar el día de hoy. Nace en el 354 y muere en el 430 de nuestra era, ¿no? Fue obispo de la ciudad de Hipona. Agustín nace en Tagaste. Tagaste fue un pequeño poblado, ¿no? De la zona de la actual Argelia. Y recuerden que Argelia se ubica en el continente africano. Por lo tanto, San Agustín es, digamos, ¿no? Uno de los más importantes, si no el más importante, filósofo oriundo de este continente. Fue en su juventud muchas cosas.
¿no? Participó de muchas doctrinas, siempre con el ansia de dar solución a muchos de los problemas importantes de la época, de carácter teológico, por cierto. Pero una de las doctrinas de la época, muy influyente, que le va en la que San Agustín va a participar por 10 años aproximadamente, fue el maniqueísmo, ¿no? Maniqueísmo fue una doctrina, ¿no? Religioso, filosófico, por ahí, ¿no? Fundada por un tal líder legendario Mani, ¿no? Que enseñaba que la existencia del bien y el mal en las acciones humanas, en el mundo, se debe a la existencia de dos fuerzas divinas, una fuerza buena, por decirlo de una manera, y otra fuerza mala, o si gustas, un Dios bueno, si gustas, y un Dios malo. Eso se llama maniqueísmo, ¿no? Y San Agustín estuvo convencido por 10 años de que efectivamente así se solucionaba el problema del mal. No obstante, él va a convertirse al cristianismo a la edad de 33 años, ¿no? Y va a hacer una especie de síntesis entre el cristianismo y el platonismo, ¿no? Porque él también fue neoplatónico un tiempo. Y va a unir, en cierto modo, sintetizar, ¿no? Va a hacer que calcen, de cierto modo, la doctrina del viejo Platón, esta doctrina de las ideas, de dos mundos, etcétera, con la doctrina del cristianismo, ¿no? Es decir, va a tratar de conciliar la fe del cristianismo con la razón del platonismo. A los racionalistas, ¿no? Quienes tratan de entenderlo todo, les va a decir, primero cree para que puedas entender. Y a los fideístas, que tratan de, entender, de conocer el mundo a partir de la fe y de la sola fe, les va a decir, entiende primero, entiende con la razón se entiende, y luego vas a poder creer. Las creencias siempre son a partir de la fe. ¿Okay? Entonces, San Agustín pues era muy consciente de que la fe y la razón son importantes, de que la fe sola no puede, ¿no?, enfrentarse a los detractores del cristianismo. Porque si los detractores del cristianismo son aquellos que provienen de las calderas de la filosofía antigua, y esta filosofía es eminentemente racional, entonces hay que, digamos, contrarrestar las críticas del cristianismo también con sus propias armas, es decir, también con la razón. Y donde encuentra un aliado, digamos, doctrinal para el cristianismo, lo encuentra en la filosofía de Platón. Entre sus obras más importantes tenemos La ciudad de Dios y Confesiones. Bien, entonces vamos de lleno ahora a la filosofía de San Agustín. Como teólogo cristiano medieval, lo más importante para San Agustín obviamente es Dios, ¿no? Por lo tanto, toda su doctrina parte y se basa en Dios. ¿Qué se entiende por Dios en el cristianismo sanagustiniano y en el cristianismo en general, ¿no? Bueno, la comprensión racional de este Dios está bañada de ciertos conceptos precristianos que se encuentran en la filosofía griega. Dios es único, ¿no? Aquí podemos tener remembranza de esta característica del ser de Parménides, que también es único. Dios es eterno, también una remembranza del ser de Parménides, que también era eterno, pero también de las ideas de Platón, que también son eternas, tal y como fue explicado en su momento. Dios es inteligencia, ¿no? Inteligencia pura, si gustas. Aquí podemos tener una remembranza de la tesis de Anaxágoras, el filósofo griego, quien nos hablaba del nous. Recuerden que para Anaxágoras el nous era esa inteligencia que existe en el universo y que ordena el universo. Dios es absoluto, remembranza también del ser de Parménides y de lo absoluto de las ideas de Platón. Dios es esencia, esencia pura, remembranza también de Platón, también de Parménides, ¿no? Dios es bondad pura, remembranza básicamente de Platón
pero es en cierto modo algo nuevo que el cristianismo está inoculando, ¿no? en la mente de las personas, ¿no? Digamos, está fomentando un nuevo carácter de Dios, su bondad. ¿Por qué digo también remembranza de Platón? Porque en las ideas de Platón, eso no lo hemos visto, no era necesario verlas, pero se los digo rápidamente, las ideas de Platón, el mundo de las ideas o de las esencias de Platón, había una jerarquía, ¿no? Y en el lugar más alto de esta jerarquía se encontraba la idea de bien, ¿no? San Agustín ve en la idea de bien a Dios, ¿no? Por lo tanto, Dios es bueno, ¿no? Y se condice con lo que la Biblia indica, que Dios es bueno. Y bueno, esto ya es lo nuevo, ¿no? No es esta última parte no es influencia greco-romana, ¿no? No es influencia de ningún filósofo griego, pero sí es influencia del judaísmo, porque recuerden que el cristianismo, ¿no? Viene de las canteras del judaísmo, y el judaísmo sostiene que Dios es creador de absolutamente todo. ¿Ok? Bien, entonces hemos visto cómo se va amalgamando de distintas tendencias esta nueva visión de Dios, del Dios cristiano se entiende ahora, ¿no? A partir de la doctrina de San Agustín. El concepto de absoluto va a permitir brindar una primera demostración de la existencia de Dios. Una primera demostración que va a ser tomada de manera muy distinta, ¿no? Pero basada en ello mismo, por otros autores, ¿no? Si Dios, perdón, si el hombre tiene ideas absolutas en la mente, ¿no? Y la idea absoluta de infinito, por ejemplo, o la idea absoluta de perfección, por ejemplo, o la misma idea absoluta, ya es una idea absoluta, digamos, si el hombre tiene ideas absolutas, pero el hombre no es un ser absoluto, entonces, ¿de dónde provienen esas ideas? Tiene que provenir de un ser que es absoluto, y ese ser tiene que ser Dios, ¿no? Necesariamente tiene que ser Dios, ¿no? Entonces, ahí tenemos de manera muy breve, una primera demostración desde el punto de vista sanagustiniano de que Dios efectivamente existe y es absoluto. Dios es creador de todo. Una de las críticas que se le hacía a San Agustín y al cristianismo en general en la época por parte de los filósofos paganos, es decir, de los filósofos que no eran cristianos, ¿no? Era que si Dios ha creado todo a partir de la nada, ¿no? Y si lo creó en un momento determinado, ¿qué había antes de la creación? ¿No? ¿Y qué hacía Dios antes de la creación? ¿No? ¿Qué hacía? ¿No? En esa eternidad que se pierde en el tiempo, ¿no? Entonces, San Agustín va a sostener lo siguiente, ¿no? Se ha afirmado que Dios es creador de absolutamente todo. Por lo tanto, también ha creado el tiempo. Y solamente cuando hay tiempo es posible hablar de un antes y de un después. Solamente cuando hay tiempo es posible preguntarnos qué hacía Dios antes de crear el tiempo. Pero como antes de crear el tiempo no había tiempo, valga la redundancia, entonces la pregunta por qué hacía Dios antes es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Es así como San Agustín enfrenta, en este caso, esta crítica pagana, digamos, al cristianismo, ¿no? Al Dios del cristianismo en este caso. Bien, o a la doctrina cristiana sobre este Dios, ¿no? Bien, sigamos entonces, sigamos. Hablemos de la teoría del conocimiento y de la teoría antropológica en San Agustín, ¿no? Siempre desde una tendencia filosófico-cristiana, recuerdo, y platónica, obviamente. San Agustín afirma que el conocimiento sensorial es falible, que el conocimiento que nos brindan los sentidos sobre el mundo se puede equivocar, ¿no? Yo puedo ver tal cosa y finalmente puede que no sea eso que estoy viendo, ¿no? Etcétera, ¿no? El conocimiento es falible. Entonces, si yo, el conocimiento sensorial, perdón, es falible. Entonces, mal haría yo si es que le doy crédito, ¿no? O pienso que tiene cierta garantía
el conocimiento sensorial, ya que me puedo equivocar. No obstante, hay algo que a partir de estas equivocaciones, ¿no? O esas supuestas equivocaciones, hay algo a lo que yo puedo llegar a entender y comprender con claridad. Que si yo me engaño, y mira que me he engañado algunas veces, ¿no? Si yo me engaño, ¿no? Es que tengo que existir, ¿no? Si el hombre sabe que se puede engañar, entonces tengo la seguridad de que tengo que existir. Tengo que existir aún como un ser engañado. Necesariamente tengo que existir. ¿Cómo he llegado a esta certeza? Por introspección, ¿no? No he llegado a esta verdad por observar el mundo. He llegado a esta verdad por pensar sobre lo que yo soy. Hacer una introspección significa algo así como hacer un conocimiento, ¿no? Sobre lo que soy yo en tanto alma, ¿no? Aquí tenemos pues una remembranza, ¿no? De lo que era la filosofía nociológica de Platón e incluso de Sócrates. Para quien Sócrates, ustedes recordarán, decía que el conocimiento está en el alma, ¿no? Ahora, si me he dado cuenta de que la certeza no la hallo en el mundo, porque eso implica el conocimiento sensorial, sino la hallo en el alma, a partir de esta introspección, si mi alma me dice que Dios existe, ¿no? Entonces, Dios simplemente existe, ¿no? Entonces tenemos aquí otra demostración, ¿no? A partir de la introspección, según la cual Dios tiene necesariamente que existir. Un alma correcta, diría San Agustín, un alma veraz, un alma honesta, ¿no? Nos debe decir que Dios existe, ¿no? Un alma deshonesta, un alma incorrecta, ¿no? Nos dirá que Dios no existe, ¿no? Pero es un error, dice San Agustín, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí otra demostración a partir, ¿no? De la introspección, según la cual Dios existe, desde la perspectiva de San Agustín. Y bueno, ¿cuál es la consideración respecto del hombre? ¿No? El hombre es un ser, bueno, dual, ahí sigue la doctrina platónica, constituida por un alma y un cuerpo. ¿Okay? El alma, ¿no? Es la esencia de lo que es el ser humano, ¿no? Es el sello de la de la divinidad de Dios, ¿no? Y que somos seres creados por Dios, ¿no? Y el cuerpo, obviamente, es la cárcel del alma, y ahí sigue la doctrina de Platón. En ese sentido, si el alma es eterna, el cuerpo es temporal. Y el alma tiene que ser eterna porque es una pequeña chispa de la eternidad divina, ¿no? Bien, bien. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo claro? Me detengo un momento para ver el chat. ¿Todo claro? Bien, bien, bien. Todo claro, me dice Sandro. Entonces, continuamos, continuamos. Vamos a hablar ahora de dos temas: la relación de la fe y la razón, y el mal y el libre arbitrio o libre albedrío. eh, Les había indicado que el cristianismo surge a partir de apoyarse en la fe, ¿no? Y muchas de las doctrinas del cristianismo, ¿no? Para San Agustín, tienen que ser, aparte de la fe, defendidas por la razón. Porque, como les había indicado en su momento, el cristianismo tuvo muchos detractores desde su principio, y bueno, este patrístico, como otros patrísticos, trataron de defender, ¿no? Trataron de defender la doctrina, y tienen que defenderla a partir de argumentos. Y los argumentos siempre son racionales. Ojo, la fe nunca argumenta. La fe da una verdad, ¿no? La razón es la que tiene que argumentar, ¿no? Sobre esa misma verdad. Por lo tanto, solamente puede haber una sola verdad: Dios, ¿no?
Dios. Y a partir de esa sola verdad se deducen otras verdades, ¿no? Y esta única verdad llega al alma humana por fe y es demostrada por la razón. Ambas, fe y razón, daciones de Dios. Y cuando la razón lleva el razonamiento, ¿no? Por otros caminos distintos de la fe, entonces la razón se está equivocando y es la fe la que debe corregir a la razón. Por eso en San Agustín, si bien la fe nos lleva a una verdad y la razón demuestra esa misma verdad, lo cierto es que entre fe y razón es la fe la que tiene mayor preeminencia, ¿ok? Porque es la fe la base de la aceptación de la doctrina que se extrae, ¿no? O que se construye a partir de la Biblia, ¿no? Bien, si ustedes han leído la Biblia, y seguramente que sí, o gran parte de ella, importante leerla, se habrán dado cuenta que en la Biblia pues no hay razonamientos. En la Biblia hay doctrina, ¿no? Hay historia, ¿no? Se muestra ciertos, se pretende mostrar ciertos acontecimientos, ¿no? De un pueblo determinado en el caso del Antiguo Testamento, ¿no? Pero no hay mayores demostraciones, ¿no? Y es que no tiene por qué haberla tampoco, ¿no? Es la filosofía la que demuestra, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo bien. Entonces, para que San Agustín y los patrísticos se puedan enfrentar y defender la doctrina cristiana, tienen que hacer uso, pues, obviamente, de la razón. Esta verdad única es revelada por la fe y demostrada por la razón. La fe y la razón concilian, ¿no? Entonces, creo que esto ya está claro. Pasamos al concepto del mal. Una de las detracciones que se formulaban contra la doctrina del cristianismo y su visión única y todopoderosa de Dios, es el problema del mal. ¿Cómo es que da solución el cristianismo al problema de la existencia del mal? ¿No? O sea, el razonamiento contra el cristianismo en la época es el siguiente, ¿no? Nosotros observamos que en el mundo hay cosas buenas, cosas malas, actos buenos, actos malos. Entonces es innegable que el bien y el mal existan, ¿no? Eh, pero si Dios es todopoderoso, como nos enseña el cristianismo, entonces ha creado todo. Y si ha creado todo, también ha creado el mal, ¿no? Pero el problema es que no solamente nos enseñan que Dios es todopoderoso, sino también nos enseñan que Dios es todo bondadoso, ¿no? Si hubiera sido todo bondadoso realmente como nos lo dicen, entonces ¿por qué creó el mal? ¿Por qué simplemente no lo creó? Y nos salvaba de tanto problema, ¿no? Y todos felices, ¿no? ¿Por qué tuvo que crear el mal? Porque definitivamente tenía que haberlo creado. Porque si Dios no creaba el mal, entonces otro tendría que haber creado el mal. Y ese otro le ponía límites a Dios. Ese otro ha creado algo que Dios no creó y por lo tanto Dios ya no podría ser considerado todo bondadoso, todopoderoso, ¿no? Porque no habría creado todo. Entonces, este tipo de argumento fue vital, ¿no? Importante, ¿no? Este tipo de argumento, pues, puso en vilo a muchos cristianos en la época. Y San Agustín se enfrenta al problema. ¿Qué solución da San Agustín? El mal no tiene existencia real. El mal no tiene existencia ontológica, diríamos filosóficamente. El mal es solo ausencia de bien. Lo único que existe es el bien. Y el bien es Dios. El mal es tan solo su ausencia. Entonces, las personas hacen cosas buenas o dejan de hacerlo, ¿no? Ese dejar de hacer las cosas buenas es a lo que llamamos mal. Voy a darte un ejemplo muy sencillo, que sé que ya lo has comprendido. Veo que una anciana tiene dificultades para cruzar la calle. Entonces yo decido ayudarla. Ese acto entonces es considerado un acto bueno. Si no decido ayudarla, simplemente decidí no hacer un acto bueno.
Ya, a esa decisión, a esa ausencia de un acto bueno, es a lo que solemos llamar mal. Por eso uno viene y me dice, ah, eres una persona mala, ¿no? Porque decidiste no ayudar, decidiste no hacer algo bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que dice San Agustín, ¿no? No es que haya dos, ¿no? Entidades o cualidades de relaciones, ¿no? O entidades ontológicas, digamos, para la época, ¿no? Solamente hay una, es Dios. Y todo aquel que no está con Dios se ausencia de Dios, se aleja de Dios y a eso llamamos mal. Por lo tanto, Dios creó todo y no creó el mal porque simplemente el mal no existe. ¿Ok? Bien, bien. Entonces, espero que haya quedado claro, ¿no? Ah, falta el otro punto, ¿no? El libre albedrío. El libre albedrío hay que entenderlo como la libertad moral del ser humano, la voluntad de hacer o de dejar de hacer algo, de tal manera que lo que se hace es considerado o bueno o malo. Eso es libertad moral, ¿no? Yo, por ejemplo, decidí, qué sé yo, pues, ¿no? Eh, eh, qué sé yo, ¿no? Prender el televisor o no prenderlo, vamos a poner. Ya, prender el televisor o prender la radio, ¿ok? Yo decido prender el televisor o prender la radio, en virtud de mi libertad. Pero esas decisiones no me llevan a acciones morales. O sea, no está bien ni mal que haya prendido o la radio o el televisor, ¿no? Entonces eso no es libre albedrío, es libertad en términos generales, pero no es libre albedrío. El libre albedrío es la libertad moral, ¿no? Es decir, el hecho de decidir yo hacer algo o dejar de hacerlo, ¿no? Por el hecho de que eso que he podido hacer sea bueno o malo, ¿no? El ejemplo de la anciana, ¿no? Que va a cruzar, por ejemplo, eso sería un libre albedrío, ¿no? Entonces, ya, esa libertad es el libre albedrío, ¿no? Lo tenemos por dación divina. Dios nos creó, dice San Agustín, con esa cualidad de decisión, ¿no? La infinita bondad de Dios implicó también esa dación, ¿no? El hecho que el hombre elija, ¿no? Decida ser lo que quiere ser. Bien, bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo bien? Más o menos. Profesor, en el tema del sueño que tuvo San Agustín, porque tuvo un sueño y que creo que algo así había leído, en una playa. Si me haces acordar el sueño, te juro que Sí, podría tratar de sí. responderte. Yo Ujú. personalmente no recuerdo muy bien ese detalle. No, sí, no se preocupe. San Agustín tuvo un sueño donde veía un niño que había hecho un hoyo en una playa, ¿Mm? cerca al mar, lo que sea, y seguía haciendo un hoyo y lo seguía viendo. Y en eso el niño iba y venía del mar con un balde de agua y llenaba el hoyo muchas veces. Y entonces dijo, ah, ¿Mm? bueno, es un niño normal llenando, queriendo hacer una piscina. ¿Mm? Y después de unos minutos, tal vez 40, no sé, el niño seguía llenando el hoyo. Y el agua ya estaba rebalsando el hoyo donde había hecho. Entonces se acerca y le pregunta, niño, por qué estás llenándolo si ya está rebalsando? Y en ese niño le responde, es que quiero traer el mar a este hoyo. Y entonces ¿Mm? San Agustín lo mira bueno, se ríe porque ve ¿Mm? la ingenuidad y entonces de ahí se despierta y entonces yo vi que más o menos eso lo representaba como el mar, que es Dios, y el hoyo, que es la razón, creo que era. Ya, Y ya, ya, que, ya. uh-huh. Ah, mira, creo que sí tuve conocimiento. No he leído esa parte, no recuerdo haberla leído, pero creo que sí he leído algún comentario de eso que me estás contando, de este sueño, ¿no? No recordaba en realidad, habrá sido hace tiempo que lo habré leído, seguramente, pero me has hecho acordar efectivamente, ¿no? Sí, ¿no? Básicamente, pues podría interpretarse de muchas maneras, ¿no? Y San Agustín, pues al parecer lo interpretaba como la infinidad de Dios, representado en este mar, ¿no? Y la incomprensión, o en todo caso, la limitada comprensión del hombre sobre Dios, representado por este hoyo, ¿no? Este,
digamos algo así como que la infinidad de Dios pues rebalsa la propia comprensión humana, ¿no? ¿No? O si gusta, que la comprensión humana jamás podrá comprender la divinidad de Dios, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Es una bonita metáfora, es verdad, es verdad, es verdad. Así es, así es, así es. Bien, Gracias. entonces, dime, Tal dime. vez que esa parte no, gracias, digo. Es Ah, que ok, tal vez ok, esa ok. parte no lo había entendido y no entendía tan bien la metáfora a que se refería. Pero gracias. Ah, ya. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Bien, entonces continuamos. Eh, un asunto importantísimo para comprender San Agustín, en nuestra concepción de tiempo, nuestra concepción de historia, es la comprensión de lo que él comprendió por historia a partir de los textos bíblicos, ¿no? A partir de la interpretación bíblica. Para entender un poco mejor, te pongo en contexto. Recuerda que con San Agustín estamos en el siglo V aproximadamente de nuestra era. El cristianismo recién se está elaborando, ¿ok? Pululan en el ambiente doctrinas llamadas paganas, ¿no? Que arrastran idiosincrasias griegas y romanas y creencias de las divinidades griegas y romanas. Aparte de ello, hay filosofías como el escepticismo, el estoicismo, el neoplatonismo, ¿no? Que están pululando, ¿no? Es el ambiente en la que se está elaborando poco a poco la doctrina del cristianismo. ¿Qué concepción de tiempo había antes del advenimiento del cristianismo? Antes incluso de que San Agustín elabore su propia doctrina. La visión temporal, ¿no? Que se manifestaba en los mitos, en las creencias, en las tradiciones, ¿no? La visión temporal era una visión cíclica de la historia, ¿no? O sea, la historia no era concebida como lo concebimos hoy, el pasado que ya fue y nunca más volverá a ser, el presente que es y el futuro que será, ¿no? Esa es la visión de historia, de temporal, digamos, que tenemos, ¿no? ¿No? Los inicios de los tiempos, ¿no? Y el final de los tiempos, ¿no? Y nosotros vivimos en ese devenir, en ese recorrido. Esa es la visión lineal de la historia que tenemos. Pero antes no se tenía esta visión lineal. Era una visión rara en realidad. La visión de historia que teníamos era la visión cíclica. No era llamado así, obviamente, ¿no? ¿No? Pero era la visión que se tenía. Es decir, que el tiempo es como un ciclo que se repite constantemente. ¿Ok? ¿De dónde salió esta visión? Era una visión bastante común y entendible, ¿no? Entendible. Por ejemplo, el hombre que ha estado en la naturaleza, en tanto parte, en tanto ser de la naturaleza, ha observado por milenios, ¿no? Que la naturaleza es cíclica, ¿no? Es de día, luego es de noche, vuelve a ser de día, ¿no? De una semilla surge una planta, un árbol, ¿no? El fruto, cae la semilla, vuelve la planta, un árbol cíclico, ¿no? Las estaciones del año, ¿no? Verano, otoño, primavera, invierno, vuelve verano, otoño, o al revés, bueno, ¿no? Cíclico, ¿no? La disposición de las estrellas en el firmamento, en una época del año, pasa el año, vuelve a ver esa misma disposición de las estrellas, ¿no? En el firmamento, etcétera, ¿no? Entonces, y así podemos continuar, ¿no? Las mareas suben, bajan, ¿no? Los ríos, los cauces de los ríos también, alto caudal, bajo caudal, etcétera, ¿no? Entonces, por todos lados, ¿no? El hombre ha observado, ¿no? El hombre de todas las culturas ha observado que la naturaleza es cíclica, que básicamente la naturaleza se repite, que no hay nada nuevo bajo el sol, como dirían algunos, ¿no? ¿No? Que en la naturaleza no hay nada nuevo, ¿no? Siempre está ahí, dando vueltas, digamos. El hombre pertenece a la propia naturaleza. Por lo tanto, también el hombre y sus acciones tienen que ser cíclicas. A pesar que no parezcan, tienen que serlo, ¿no? Entonces, el hombre, tradicionalmente, ha elaborado creencias, tradiciones, doctrinas, ¿no? Símbolos que representan esta visión cíclica de la historia.
¿no? Una de las tradiciones, por ejemplo, de la cultura china, si no me equivoco, es ese dragón o esa serpiente que se come su propia cola, no sé si la han visto, ¿no? O el famoso yin yang, ¿no? De la cultura taoísta, que seguramente lo han visto, ¿no? Y que también manifiesta esta visión cíclica de la historia, ¿no? Claro, con los colores blanco y negro, ¿no? También manifiesta una visión cíclica de la historia. La cultura hindú, ¿no? Uno de sus grandes mitos, habla de que el dios Brahma crea los mundos con sus respiraciones, pero también destruye los mundos con sus respiraciones, ¿no? Cuando expira, crea los mundos y cuando vuelve a aspirar, regresa, hace que todos los mundos regresen a él, ¿no? Entonces, para el dios Brahma, pues el universo, los universos, como hablan en la tradición hindú, ¿no? Es creación por respiración del dios Brahma, ¿no? Y claro, el dios Brahma respira cada segundo, ¿no? ¿No? En cambio, para nosotros dura miles de años. Digamos que en este momento estamos en una gran respiración de Brahma, ¿no? Que dura miles de años para nosotros, pero para el dios Brahma pues dura poquito, ¿no? Y como está respirando constantemente y el dios Brahma es eterno, entonces también hay una visión cíclica de la historia. Los mayas, aztecas, incas, todas las grandes culturas y las pequeñas culturas prácticamente han tenido una visión cíclica de la historia. La gran pregunta cae por su propio peso. Si todas las grandes culturas, en virtud de lo que han observado y en virtud de lo que acabo de explicar, han tenido una visión cíclica de la historia, ¿por qué nosotros hoy no la tenemos? ¿Por qué nosotros tenemos más bien una visión lineal de la historia? Aceptamos que la naturaleza es cíclica, pero no aceptamos que la historia humana lo sea, ¿no? ¿De dónde ha surgido esa visión lineal de la historia? Bueno, se los digo rápidamente para que lo conozcan. Esa visión surge con San Agustín, ¿no? Esa visión es una interpretación de los textos bíblicos que hace San Agustín. Una visión de la historia en la cual Dios crea el mundo a partir de la nada, inicio, el derrotero de la historia, en donde está el hombre, creación de Dios, hasta el final de los tiempos, el reino de Dios, ¿no? Y eso es la historia, un providencialismo divino, ¿no? En donde el hombre, en la historia, ¿no? En su recorrido, trata de redimirse, ¿no? ¿No? Trata de redimirse debido al pecado original acaecido en la época primigenia de los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Este redimir del hombre es la historia, para lograr luego el juicio final en el reino de Dios al final de los tiempos. La historia es pues una sola y tuvo un comienzo, algo raro, una idea muy rara para la concepción antigua, ya que la historia ni el mundo han tenido un comienzo, ¿no? Y la historia tendrá un final, la llegada del reino de Dios. Una cosa también rara que la historia y la naturaleza y todo tenga un fin, ¿no? Recuerda Parménides, el ser es y siempre ha sido, decía Parménides, ¿no? La teoría de las ideas de Platón siempre han sido, siempre serán y siempre son, ¿no? Porque son eternas y absolutas, ¿ok? El cristianismo y sobre todo las doctrinas que se empiezan a elaborar a partir de las doctrinas bíblicas, del mensaje bíblico, y sobre todo a partir de San Agustín y por su influencia empieza a cambiar totalmente paulatinamente, esta visión que se tiene de la historia. Hoy nosotros concebimos esta visión lineal de la historia como si fuera una cosa muy normal. Pero recuerden que esta visión de la historia nace aproximadamente hace 1600 años, en el siglo V de nuestra era, ¿no? La visión normal más bien era esta antes y por milenios, ¿no? Entonces hay que entender bien esto justamente para entender toda la influencia enorme que ha tenido San Agustín en la cultura. Bueno, y bueno, la visión providencialista de Dios, justamente lo que les indicaba hace un momento, ¿no? Y la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Dios es una metáfora, obviamente, que hace referencia a la idea cristiana, perdón, a la iglesia cristiana, la única, decía San Agustín, llamada a la salvación de los hombres, ¿no? Esta iglesia cristiana como ciudad de Dios, la contrapone con la ciudad del pecado. La ciudad del pecado es el mundo terrenal, el mundo sin Dios o el mundo, ¿no? Aquel mundo en la que se cree en otros dioses, ¿no? Siendo Dios el único desde la perspectiva cristiana de San Agustín.
Bien, bien. Entonces, esto es San Agustín, ¿no? En aspectos generales, claro está, ¿no? Y nos permite entender, pues, el cristianismo actual, nuestra idiosincrasia actual, ¿no? Nuestra forma de entender el mundo actualmente, ¿no? En ese sentido, así no seas cristiano, así no hayas sabido nunca de San Agustín, lo cierto es que tenemos mucho de la doctrina de este autor. Bien, aquí me detengo entonces, ¿no? Aquí me detengo, eh, mañana continuamos con los otros autores que también son importantes. Leo muy brevemente el chat. Mm, Sandro me dice que no entendió la parte final. ¿Cuál parte final? ¿La de la ciudad de Dios? Daniel dice dos profesores. ¿Dos profesores? Ah, no sé. Bien, entonces, aquí nos quedamos, pues, ¿no? Aquí nos quedamos entonces. Listo, nos vemos entonces. Nos vemos, nos vemos. Chau, 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 chau. Chao, cuídense, cuídense, cuídense. Ah, tengo que detener la grabación. Gracias, gracias. Me había olvidado ese detalle.